Bien, cuando ustedes ya tienen sus dientes completamente enfilados, situación que esto no puede estar, lo único que trataría de hacer es la parte estética de lo que se conoce, en periodontia se lo llama mucho como estética rosada, que representa todo lo que es la estética de lo que los tejidos blandos nos permiten. Y eso es lo que tenemos que reproducir en la prótesis completa. Mientras más nos parezcamos a la dictadura convencional normal, es mejor. Tanto así que en este momento hay empresas que se dedican específicamente a hacer solamente tintes con la finalidad de poder realizar adaptaciones acordes con las condiciones del paciente. Por ejemplo, pacientes de edad avanzada, oscuros, grises, un paciente fumador, un paciente que ha tenido algún tipo de enfermedad sistémica o que la tiene, un paciente de algún tipo de color de té diferente, por ejemplo, alcoandino, moreno, negro, sí, por la palabra negro, que tiene características propias de hiperpigmentaciones. Todas esas cosas intervienen dentro de esta situación. Y eso es lo que es la individualización que hacemos nosotros con la prótesis. Pero partimos de pautas generales. Y esas son las pautas que yo les voy a dar el día de hoy. Pautas generales. Por lo pronto, una vez que nosotros tengamos ya los dientes enfilados, acá están solo los anteriores, pero tienen que estar todos los dientes enfilados, comenzamos a limpiar todas las superficies vestibulares de todas las piezas. Tienen que quedar acorde con los dientes. Y aquí recuerden ustedes la situación del perfil de emergencia de los dientes. No olviden esto. El perfil de emergencia de los dientes muestra solamente desde la parte cervical del diente. Pero el diente, ustedes ya saben que trae una parte que corresponde a la parte radicular, que nos ayuda a manejar los diámetros verticales. Lo primero que debemos de hacer, una vez limpiado todas las superficies de los dientes y ya definido la zona de los cenit de las piezas dentales, vamos a engrosar todo el contorno de la estructura de lo que vendría a ser la encía líquida. Para poder realizar eso, nosotros tenemos que conectar la misma cera y vamos a engrosar todo ese contorno como si fuera un hilito con que no debemos hacerlo como si fuera encía libre con un espacio entre el diente y la encía, porque si no esa zona sería zona de tratamiento de alimentos o de pigmentos. Aquellas personas que usan comer muchas hojas verdes, verduras en general, por ejemplo la albahaca, que tienen alto contenido de hierro, tendrían a pigmentar aquellos que toman medicamentos de hierro de la misma forma, fumadores igual de la misma forma. Entonces, por esa razón, simplemente es como si fuera un pequeño rompemuelles sin surco gingival. Simplemente se eleva la superficie de todo el contorno. O sea, no va a haber un espacio en esta zona como se puede decir aquí. Va a secar la encía. Para eso, tiene que ser siguiendo todas las características del posicionamiento de la pieza dental. Vayan viendo el resto de lo que se va a trabajar. Una vez realizado eso, con el espátula de electrón tiene dos partes, ¿no? La parte activa como una cuchillita y la parte posterior como una cuchareta. Ambas van a servir para eso. ¿Qué hacemos? Se corta los cuellos dentales teniendo en cuenta que cada diente tiene la inserción de la encía a este nivel. Entonces vamos a ir, si es piezas anteriores, definir cómo va a ser la altura de la encía de cada una de estas piezas. Si son piezas posteriores, de la misma forma. Aprovecho esta diapositiva para que vean el sector posterior. Hay una característica que ustedes se van a dar cuenta ahora en sus articulados de las piezas posteriores, que ya se ubicaron en la correcta posición, tanto para anteriores como para superiores. Sucede algo que es estéticamente aceptable, como por ejemplo, que el que mejor se muestra es el canino, el canino. Y el más pequeño es la segunda molar o la última molar. Entonces, ¿qué es lo que van a ver en la superficie gingival? Una línea ascendente de adelante hacia atrás.
caso del maxilar superior sucede lo mismo. El canino siempre va a ser la parte más alta, pero en el caso del maxilar superior, esa línea va a ir de arriba hacia abajo. ¿Correcto? Si ustedes ven que alguno de esos dientes está fuera de esa línea, se va a ver antiestético. Se va a ver como si estuviera realmente mostrando parte de la reticular, no debe ser así. ¿Cómo sería en el caso de los anteriores? Bueno, con respecto al retorno que se corta en los cuellos dentales, teniendo en cuenta que cada diente tiene la inserción de necesidad de diferente nivel también, ¿no? Ustedes ven acá, el canino es más alto, el lateral más bajo, el central es más alto, ¿no? Siempre dirigiendo el centro, como les digo, hacia el costado. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Simplemente identificar esas características individuales que cada uno de ellos tiene para poder establecer justamente esa característica que normalmente todas las leyes sanitarias. Si tienen alguna duda, pueden tomar una foto de internet del sector anterior de un paciente dentado. Y eso nos ayuda mucho para poder hacerlo a todo lo que el paciente tiene. Una cosa muy importante, no vean acá la relevancia que tiene la posición del canino que tanto estamos insistiendo. El canino tiene la mitad del diente para el sector anterior, y eso es lo que se ve ahí, ¿no? Y la mitad del diente, lo posterior estéticamente sería prácticamente casi solo la mitad anterior del diente del canino. Otra característica que tiene el sector anterior de los caninos centrales, si se da cuenta, está prácticamente a la misma altura. Su línea gingival casi es en línea recta, más no así como el lateral, que está más metido hacia la parte anterior. Entonces, si yo trazo una línea, esta línea va a ser parado al mismo nivel, tanto para un lado como para el otro. Y vean el lateral cómo se ve. Se ve como si fuera más pequeño. Recuerden que el lateral está separado 1 milímetro del plano cruzado. Y a la vez en la parte cervical está como si fuera más pequeño comparativamente con los demás dientes. Por ende, aquí nosotros podemos jugar con la cera y si no nos salió al mismo nivel, podemos aumentarlo. Si vemos que aumentando un poco de cera se ve muy vestibularizado, por ende el lateral ha sido mal colocado. Tiene que introducirse un poquito más hacia la parte inferior y de esa forma cubrir la parte cervical. Pero debemos dejar expuestas las partes cervicales, tanto del central como del lateral. Todo eso lo estamos haciendo con el manejo de la cera. Luego, ¿qué hacemos? Con el extremo en forma de cucharete que tiene el espátula número 7, la espátula número 7 es la que tiene forma de uso muy parecido a los talladores. Bueno, yo ustedes utilizan los talladores de amalgama, ¿no? Los talladores de amalgama, de todas maneras, encerados, todavía alguna vez se utilizan. Tenemos dos talladores, ¿no? El tallador de Hollenbach y el tallador de Frank. El tallador de Hollenbach tiene forma de uso, el tallador de Frank tiene forma de ron. Bueno, el tallador de Hollenbach es una forma de uso y esa es la forma que tiene la espátula de cera número 7 como un extremo, como si fuera una flamita. ¿Correcto? Y en la parte posterior, al igual que el electrodo, tiene una cuchareta mayor, ya un poco más grande. Con esos dos elementos nosotros lo que vamos a hacer es crear las zonas interproximales a nivel radicular, en lo que vendría a ser la encía adherida. Vamos a generar unos surcos que en el sector anterior van a ser casi paralelos y conforme se va distalizando hacia el canino se van a ir inclinando. Si no podemos lograr ese surco es porque nos falta cera. Tenemos que aumentar de cera. ¿A qué parte le aumentaríamos la cera? Al sector donde correspondería a la raíz de la encía adherida. Ahí lo aumentamos. Y lo vamos modelando con esta cuchareta el surco y la superficie de prominencia teóricamente que hace la cera en ese sector. Entonces, estas eminencias radiculares, tanto de los caninos y de los molares, son las separaciones reales que anatómicamente nos muestran la encía adherida como si fuera un ondeado, Antes de pasar al paladar, quiero regresar un ratito a esta imagen. Es justamente esta zona que todavía no se ha preparado, pero se le ha hecho ya el puntillado. El puntillado que ustedes ven es un puntillado típico
están girando, no de diamante, sino de acero, aquellas que tienen un golpe menor. Ya esas fresas se utilizan solo para baja velocidad, para micromotor. Entonces podemos pasar encima de eso rotando la fresa y de esa forma, de una manera más sencilla, vamos haciendo este puntillado. ¿Qué característica debe tener este puntillado? No debemos hacerlo muy profundo, tiene que ser muy superficial. Realmente, porque si lo hacemos muy profundo va a ser zona de retención, al igual que la zona de energía libre. Entonces, si ustedes se dan cuenta, el puntillado es muy superficial. Pero tampoco tiene que ser tan superficial que a la hora que se realice el pulido, nosotros nos lo llevamos en cuenta. Y después tendríamos que hacerlo con un instrumento rotatorio. Entonces, es una colocación de este puntillado de una forma tal que nos permita que no sea ni muy profundo ni muy superficial. Para que, como les digo, a la hora del pulido no se vaya a borrar. En la zona lingual no es necesario hacer estas caracterizaciones. Me refiero a la zona de energía libre, puesto que la parte del acrílico en ese sector va a quedar pulida a la altura del cuello cervical, tanto de las piezas superiores como de las piezas inferiores. Pero en el caso del paladar, ahora que ya llegaste, ciérrame la puerta. La señorita que acaba de llegar, ¿cómo cierra la puerta? Gracias. Gracias. En el caso del maxilar superior, en el paladar, nosotros tenemos unas características anatómicas que son muy importantes. Y cuando el paciente va a usar prótesis por primera vez, es muy relevante mantener estas características anatómicas. ¿Cuáles son? La vagina incisiva y la arruga plástica. Ahora, ¿cómo lo podemos hacer? Sencillo. Si el paciente tiene esas características anatómicas, lo que podemos hacer es realizarlo a mano alzada si tengo la habilidad para poder hacer eso. Si yo sé que puedo hacerlo fácilmente y reproducirlo, dándole la forma que tiene las características, pues los técnicos con suma facilidad hacen eso porque tienen mucha habilidad manual para hacer el manejo de la serie. Ustedes ahora en la práctica pues, se les va a hacer un poco difícil, y va a demorar tiempo, entonces yo les voy a dar una forma de hacerlo de una manera más sencilla. ¿Qué hacemos? ¿Se acuerdan de su prótesis? Acá tenemos el modelo y acá tenemos la prótesis. ¿Qué debemos de hacer? Reproducir las arrugas del paciente. Entonces, para reproducir la arruga del paciente y poder colocar acá, lo único que tendría que hacer es copiarlas y pegarlas. ¿Cómo las puedo copiar? Primero, se da el modelo con las arrugas, las cuales pueden utilizar sus modelos anteriores. Cualquiera de los modelos que tengan, inclusive el modelo inicial, el modelo tipo 2, podrían utilizarlo también. ¿Sí? Lo ideal es colocar las mismas arrugas que el paciente tiene. Entonces, sobre esta superficie vamos a adaptar una pequeña lámina de aluminio. Las láminas de aluminio las consiguen por todos lados, pero si no tienen, se pasan por radiología, agarran una laminita de esa de estaño, de las plaquitas de radiografía, y la vamos a adaptar. Lo ideal es colocarla sobre la superficie y bruñirla con un bruñidor, como por ejemplo el bruñidor en forma de huevo, que era también un instrumento para amalgama. Hay bruñidores redondos, cuales pueden utilizar también ustedes. Y sobre la superficie del modelo, acá se está haciendo el bruñido con la parte posterior de la espátula de Crohn. Se va dando la forma que tiene la arruga para de una manera muy sencilla. Y copiamos la forma de las arrugas. Pero como es una laminita muy delgada, para poderla colocar hay que manipularla con mucho cuidado. Entonces, ¿qué hago yo para manipularla de una forma más práctica? Por la parte posterior, que ya está de forma convexa y recongresida, la parte cóncava se va a rellenar en ese sector, le relleno de cera. Entonces le doy cierta consistencia, entonces cera fluida. Y una vez que la tengo en esta condición, lo único que hago es cortarla con una tijera y la adapto sobre la superficie.
Inicialmente recordemos que la lámina tiene cierto grosor, por ende tengo que sacar un poquito de cera del paladar para que la lámina ingrese. Si hago que encima está con algo de cera, también vamos a tener ese inconveniente. Entonces, una vez realizado esto, lo que hacemos es terminar de adaptarla y queda como parte de la cera. Esta es la zona que les decía, que acá no se hace la forma de costilla libre, sino simplemente termina a nivel cervical. De esta forma nosotros ya estamos terminando prácticamente el encerado. O sea, si analizamos el encerado es algo sencillo, fácil, rápido, hay que tener simplemente un poco de conocimiento anatómico de las estructuras del tejido gingival y estructuras anatómicas, y de esa manera se va a poder reproducir fácilmente. Todo lo que está en cera va a ser reflejado en yeso y por ende se va a reproducir con facilidad al momento del procesado, que es el paso que vamos a seguir a partir de ese momento. Entonces, lo único que tenemos que hacer al final es hacer un flameado. Para el flameado, vuelvo a repetir, mucho cuidado, podemos utilizar el mechero Hanao, que es un mechero insuflador de aire, o el reemplazo del mechero Hanao. Eso lo vimos, acuérdense cuando les mostré el mechero a la hora de hacer el sellado periférico para el manejo de la bodiva, o los que venden de plástico, que son como aplicadores de laca, que permiten dirigir la llama hacia la zona de la cera. Son mecheros que nos dan esa facilidad. Mucho cuidado con la llama está más de 100 grados. Entonces, tanto esfuerzo que les ha causado a ustedes hacer que esté encerado, tan hermoso, tan armonioso, de repente con una sola insuflada de la llama, borrar y a trabajar. Entonces hay que tener mucho cuidado con el flameado. Pero el flameado vamos a ir a profundizar. Podemos irlo haciendo paulatinamente. Si vemos que en algunos sitios hay mayor o menor grosor, tenemos que ir utilizando el flameado. El grosor de la cera también es importante. Recuerden que la placa base tiene un grosor de 2 milímetros, ¿cierto? Aproximadamente. Entonces no podemos excedernos en colocar cera por todos lados, porque si no vamos a hacer que la base de la dentadura sea excesivamente gruesa. Entonces hay lugares donde podemos aumentar cera en el paladar, y hay lugares que ya no debemos aumentar más cera. Entonces, al final se va a hacer ligeramente un flameador para realizar todas las irregularidades que he creado, por el particular teniendo cuidado de no posicionar la flama muy cerca del encerado para evitar perder la referencia y de la flama. Menciono esto porque algunas veces cuando regresa del técnico, el técnico nos lo regresa con rayas, y yo que sepa, en la gingiva no hay rayas. Entonces esas rayas tienen que ser flameadas. Bueno, ahora pasamos al enflado de la prótesis. El enflado de la prótesis es nuevamente un proceso directamente de laboratorio, en la cual tenemos que trabajar con medicamentos especiales llamadas muflas. Este es el equipo. Vamos a tener dos muflas, una mufla para el maxilar superior y una mufla para el maxilar inferior. Si se dan cuenta, la diferencia, en este caso que son muflas de marca Hanao, es el tamaño. También hay muflas artesanales y también hay diferencia en la forma de las muflas artesanales. Eso lo vamos a ver al final, en un caso de muflado. ¿Qué más se necesita? Una prensa. Esta prensa es una prensa que evita colocarle tornillos a estas muflas, porque estas muflas trabajan con un sistema de pines. Pero las muflas artesanales no tienen estos pines y trabajan con tornillos. Utilizar vaselina, material aislante, las espátulas, por supuesto todo el material de yeso que vamos a trabajar, se trabaja con yeso 2 y yeso tipo 3, y por supuesto nuestro trabajo listo y terminado. Entonces, aquí comenzamos con el muflado. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Primero conocer nuestra mufla. Tenemos tres partes de la mufla: la base, la contramufla y la tapa. Todos ellos tienen, de una u otra forma, tienen estos elementos. En la base, algunas de ellas, no sé si se aprecia acá, traen un tapón, que es para ayudar a eliminar el yeso de la base o mufla. En pocas palabras, el nombre lo da la base. Mufla, contramufla y tapa. Lo primero que se tiene que hacer es, una vez que ya está completamente encerado en nuestro caso,
sellar. Para eso tenemos que retirar el modelo de montaje. Recuerden que el modelo tiene unas guías que ustedes le han hecho para el montaje. Entonces lo que hace es retirarlo y se sella completamente. Se sella por todos lados. Si no hacemos ese sellado, el yeso que vamos a utilizar se puede meter entre la placa base y el modelo y nos malograría el caso. Esto es un sellado importantísimo al momento del inflado. Cuando ya se ha sellado completamente los dos modelos, vamos a envaselinarlo con uno de los órganos de los modelos. Se mezcla el yeso París de consistencia cremosa y lo llevamos a la base de la muestra. Cantidad suficiente para el tamaño de la muestra. Todas las muestras no son del mismo tamaño, son pequeñas, medianas y muy grandes. Vibrarlo y asentarlo, en el caso encerrado de tal forma que el plano cruzado quede paralelo a la mesa de trabajo. Para eso tenemos que probar previamente el tamaño de nuestro caso respecto a la muestra. Vemos aquí la muestra envaselinada con ambos casos. Este es el caso superior, vea la diferencia de tamaño en el sector posterior que tiene la muestra para la inclinación que debe cruzar. Aquí simplemente se está probando el tamaño, el modelo no ha sido colocado todavía. Ahí están los cuatro elementos que mencionaba. Este es el tapón que hacía mención para el modelo. Y ya se coloca el modelo encerado y sellado. Aquí se está probando la muestra superior e inferior y luego colocamos yeso tipo 2, yeso París. Ya el modelo está definitivamente, ligeramente vaselinado, ligeramente nada más, y se ha vaselinado solamente la parte de la muestra. Se coloca el modelo y el plano cruzado, como se ha dicho, paralelo a la mesa de trabajo. Realizado eso, lo que vamos a hacer es verificar, acá está solamente la base, o sea, la muestra. Si se dan cuenta, el yeso no toca para nada el contorno de la muestra. ¿Por qué? Porque tiene que haber una adaptación íntima entre la muestra y la contramuestra. Esta es con la colocación de la contramuestra encima. Si se dan cuenta, acá está ya la contramuestra colocada. Y la adaptación debe ser bronce contra bronce. Estas muestras son de bronce. Entonces, esto tiene que tener el cuidado de ser muy mínimo. El yeso no debe de llegar hasta la zona del encerado, vean, solamente hasta la zona del modelo, yeso tipo 2. Y la altura del plano cruzado, como dije, se controla con la contramuestra para ver que el plano cruzado no sobrepase a la contramuestra. Tiene que quedar completamente incluido. Está haciendo lo mismo para el inferior, se coloca, se limpian los contornos, ¿correcto? Y vean el yeso solamente hacia el contorno. No debe haber yeso en la parte interna, porque si no sería muy poca cantidad y con facilidad se rompería ese yeso. Una vez que hemos colocado el inflado en la base, tenemos acá, ya está terminado, ya listo para comenzar el control del plano cruzado respecto a la contramuestra. Como decía, medimos la contramuestra y permitimos que haya un espacio adecuado de por lo menos 2 centímetros desde los bordes incisales hasta el borde superior de la contramuestra. El modelo con la prótesis encerada debe quedar incluido en el yeso hasta el límite del fondo del surco sin que llegue a invadir. Como hemos dicho acá, esto debe tener a nivel de los bordes incisales esa separación. Luego viene la primera capa. Hay que aislar el yeso París en el inflado. ¿Con qué lo aislamos? Lo aislamos con vaselina y hay que permitir que el yeso de la base de su París 1 frague. Limpiamos los excesos, no debe quedar ángulos de retenciones, tampoco los bordes metálicos de la base de la muestra debe estar con suciedad del yeso. Se pincela con ron, alcohol o Teculglycer. Teculglycer es una marca comercial que es un aislante, ¿no? Que rompe la tensión superficial. En realidad no es un aislante, es un elemento saponificador.
indicador para romper la presión superficial de todo lo que vendría a ser cera, grasa de las manos, etcétera, que se está colocando. Si no tenemos esto que es de marca comercial, podemos utilizar alcohol o ron. El problema del ron es que tiende a teñir. De preferencia es mejor utilizar alcohol. Pero se puede utilizar todo. Para romper la presión, ya prácticamente ron de quemar ya no se consigue. Ya prácticamente a raíz de la situación que ha habido, los problemas con las drogas y el comercio de drogas, se ha prácticamente no sustituido, sino se ha evitado la comercialización del ron de quemar. Antes había estancos de ron donde se vendía ron porque en las casas se cocinaba con ron antiguamente. Ahora ya no, prácticamente se utiliza ron. Entonces es difícil encontrar el ron. Más fácil es conseguir alcohol. Se pincela con ron marrón o hierro vibrácer para romper la tensión superficial de toda la parte de la cera. Y se pincela con aislante todo lo que es yeso, poner dos capas y permitir que seque. El aislante es el aislante para acrílico. Vamos a pincelar después de haber roto la tensión superficial con un pincel, una pequeña brochita, toda la superficie, una primera capa, esperamos que seque. Al inicio está brillosa, luego se vuelve opaca. Hacemos una segunda capa y estamos listos para hacer la contramano. Dejamos que seque. Una vez que la última capa de aislante ha perdido su brillo, se coloca la contramano, se verifica que asiente completamente todo el contorno. Se prepara el yeso piedra, en este caso ya no tipo 2, sino tipo 3, que va a cubrir toda la estructura de la prótesis. Básicamente dientes y cárcel sí. El resto no, solamente esa parte. Se llena la cámara de la mufla hasta arriba, violándola constantemente sobre la mesa de trabajo. Y se puede quedar más o menos a 1 centímetro, cubriendo la superficie pulsar de esta forma. Vean cómo queda el aislante, el acrílico, y luego ya con la otra mufla se está llenando con el yeso tipo 3. Las superficies sucursales, es importante tomarlas en cuenta, deben estar cubiertas por el yeso tipo 3 y al final se coloca el yeso tipo 2 cubriendo el resto. Por supuesto que el yeso tipo 2 va a sobrar. Entonces, para eso viene la tabla. Acá tenemos el trasero inferior, la misma situación, se cubre con yeso toda la superficie, luego se coloca el yeso tipo 2 y luego se coloca la tabla y se lleva a la prensa. Se prensa con presión moderada, se limpia bien el yeso de las maderas y con la mufla mantenida de la prensa se ponen los ajustadores. Ajustadores son los tornillos. En el caso de estas muflas, necesita una prensa adicional para eso. Lo vamos a ver. Dejar que el yeso escurra por los huecos de la tapa de esta forma. O sea, colocamos la tapa y por estos agujeros que también tienen las muflas convencionales, va a salir el yeso sobrante. Lo que hay que verificar es esto, que el contacto de la tapa sea íntimo con la contramufla. Limpiamos todos esos excesos y lo llevamos a la mufla, a la prensa para las muflas ganadas. Estas tapas son prensas preparadas para 2 muflas y por esa razón se puede llevar al hervido sin necesidad de tornillos. Utilizan una llave en L, esta es la llave tipo Allen de hexágono interno, y con ello manualmente vamos a hacer el prensado. Tiene un sistema de resortes que permite poderlo hacer manualmente. Si no tenemos eso, tenemos que utilizar una mufla de mesa o una mufla con manómetro, perdón, una prensa con manómetro, una prensa de mesa. Se deja prensar la mufla hasta que se termine el fraguado de yeso, como ya sabemos, aproximadamente durante 30 minutos. Este yeso tipo 3. Y aquí la tenemos la mufla normal y las muflas listas para ser hervidas. ¿Hervidas por qué? Porque tenemos que eliminar la cera. ¿Se dan cuenta? Entonces ahí viene la situación. Esta es la llave tipo Allen en forma de L que les decía, hexágono interno, que nos permite ajustar y los resortes se encuentran en esta parte.
Una mufla sin usar, una mufla que ya está cargada. Luego las muflas, como en la trenza inclusive, se someten en una olla hirviendo, en este caso completamente cubierta con el agua, y contar unos 15 minutos a fuego alto para permitir que la cera se derrita. En este momento nosotros no nos interesa que esté hirviendo el agua. Lo que interesa es que rápidamente se calienten las muflas. ¿Para qué? Para que caliente la cera interna y la cera interna podrá salir. Y va a salir exactamente entre las dos muflas. Los dientes no van a salir, va a salir solamente la cera. La placa base tampoco va a salir, vamos a tener que retirarla. Después de los 15 minutos se retiran las muflas de la olla con mucho cuidado para no quemarse, para eso utilizamos guantes. Se desajustan los tornillos con un alicate, en el caso que sean las muflas artesanales, y con un cuchillo para yeso se balancea entre la base de la mufla hasta que las dos partes se separen. Esto es algo muy sencillo, porque como la cera está saliendo entre las dos, prácticamente se desprende con suma facilidad. Aparte hay que tener reservada agua hirviendo limpia para los cuales se van a cepillar y lavar con detergente, enjuagándose cada vez con agua limpia, pero hirviendo. O sea, tiene que ser una tetera pasada con agua hirviendo para lavarlo. No puede ser con agua fría, porque enfriaría la cera inmediatamente. Se va a volver a la temperatura. Se retiran las placas bases y ya estamos listos para poder hacer el empaquetado de la acrílico. ¿En qué forma lo hacemos? Primero retiramos una pinza. Este es un agarrador para poder desajustar la prensa. Y una vez realizado eso, abrimos las muflas. Y vean que muy sencillamente se puede retirar la placa base. La placa base prácticamente está en la superficie, de la superior a la inferior, y se puede retirar. Y esta cera que está derretida con agua hervida, directamente la vamos a seguir lavando, eliminando. Para eso necesitamos pues un lugar adecuado para eso, por eso son un laboratorio, porque esta cera prácticamente va a caer en el lavatorio. Revisado esto, se ha tomado el libro de Gehring y Kundert, vean ustedes, se va a ver así, ¿no? Limpia, con los dientes listos por la parte interna. Vean, a ver, yo quiero hacer una pregunta acá. Me avisan lo de la hora, por si acaso. ¿Cómo vamos por la hora? 7:43. 43. Bueno, les hacía la pregunta, la diferencia de estos dientes con estos dientes de acá. Vean, en este mostrado que nos muestra Gehring y Kundert, tenemos dientes de porcelana con retención metálica en el sector anterior y dientes de acrílico con sus cámaras diastóricas en el sector posterior. Este es el último momento en el cual podemos corregir nuestras cámaras diastóricas, porque las vamos a volver a ver. Si están muy pequeñas, las agrandamos, ¿no? Están todos los dientes. Se pueden retirar los dientes, como es recomendable retirarlos. Ahí se está haciendo el lavado con la tetera, cubriéndose bien, y luego se está limpiando con detergente. El detergente va a purificar la grasa también y va a eliminar la cera de la superficie. Esto sí, con mucho cuidado para que los dientes no se salgan. ¿Esta cuál sería? ¿La tapa, perdón, la mufla o la contramufla? ¿Perdón? Es la contramufla, porque está, acuérdense que el yeso piedra tipo 3 ha cubierto con la contramufla. La mufla es la que tiene yeso caliza. ¿Se dan cuenta? ¿Y por qué es eso? Porque el yeso tipo 3 prende a los dientes de una mejor forma que el yeso tipo 2. Es mucho más seguro. Se lava con detergente y luego se aísla con mucho cuidado toda la superficie del yeso, sin excepción, tanto superior como inferior. El yeso caliz, el modelo y el yeso piedra tipo 3. Hay algunos lugares en las zonas interproximales de los dientes que se pueden utilizar pinceles para ayudarse con el aislado. Si no hacemos eso, lo que va a suceder es que el acrílico se va a pegar con el yeso y es muy difícil unirlo en esta zona. Por esa razón es recomendable
mano Z. Esta parte es importante, nunca la hacemos, para evitar la evaporación del monómero líquido, que lo que sucede es que si no hacemos esto, no va a haber una completa saturación, y es importante la saturación. Destapamos y verificamos que esté en etapa filamentosa, se vuelve a tapar hasta permitir que entre la etapa elástica. Esto es cuando se desprende la masa fácilmente de las paredes del clip. No hay fase elástica. El acrílico no es elástico, no es que va y regresa, no tiene recibimiento. ¿Correcto? Las fases son esas: arenosa, filamentosa y plástica. Realizado esto, lo llevamos a una prensa con manómetro de preferencia. Los técnicos muchas veces no tienen este material, es importante indicarlo. Nosotros sí tenemos acá en el nuevo laboratorio hay prensa con manómetro para que la presión sea controlada. Vamos a pasar un poco rápido esto. Ahí tenemos el material ya preparado, fase arenosa, la fase filamentosa. ¿Cómo sé que la fase filamentosa? Porque se hace como, a la hora que lo estiro, se hace como hilos. Cuando ya no se hace como hilos, se rompe, estoy en la fase plástica. Usando guantes de preferencia, se coloca dentro de la parte donde no está distribuyendo el acrílico por todo el espacio. Colocamos una hoja de celofán mojado, celofán transparente, no de color, porque si no puede tomar el acrílico el color del celofán. Y se tapa llevando la prensa con el celofán puesto. Esto lo vamos a hacer en 3 oportunidades. Con una presión primero, luego con una segunda presión y al final, con la presión final, pero ya sin celofán. Son 3 presiones que vamos a hacer. Entonces se coloca sobre la superficie, se le coloca el celofán. Vean, este sector es donde están los dientes, el celofán va encima. Si yo lo colocara en la altura de los dientes, el acrílico no entraría donde están los dientes. Y se hace el prensado. Debe ser muy ligera la presión y prolongada. O sea, vamos haciendo una presión y vamos viendo que el acrílico vaya saliendo entre la mufla y la contramufla. Suavemente, con una presión controlada para evitar estrés sobre el material. Y no se creen distracciones y fricciones en el acrílico. Luego se abre, se retira el celofán, se puede poner un poquito más de material y se recorta todo el material excedente. Se vuelve a colocar otra capa de celofán, húmeda, mojada, y se vuelve a cerrar y se vuelve a llevar a la prensa. En esta condición hacemos mayor presión y menos duración, o sea, lo hacemos más o mayor energía, porque lo que estamos haciendo es completando toda la parte interna de la prótesis para que esté en una condición. Luego se vuelve a abrir, se vuelve a hacer la misma operación, se recortan los excesos, se elimina y se cierra, pero ya sin celofán. Y se lleva nuevamente a la mufla y se vuelve a apretar, ya colocándole los ajustadores. Ya, esto de los ajustadores es importante porque esta presión se tiene que hacer ya con los tornillos puestos, porque una vez que se realiza la última presión, hay que ajustar los tornillos o hay que ajustar la prensa de ajuste. Lo vamos a ver acá. Esta es la prensa de ajuste de estas muflas. Cuando se hace la última presión, se coloca, vean, en la prensa con manómetro, aquí está en 0, y se hace la presión. El tornillo está suelto. Mientras estamos haciendo esto, podemos medir la cantidad de bares de presión que se puede aplicar. Ahí está en 0. Pensando en la primera y segunda, se utilizan 100 bares. Ahí están 100 bares. Y ya pensando en la última, se utilizan 200 bares. Esta es la última presión. Se han utilizado 200 bares. Pero el tornillo todavía está suelto. Entonces, una vez que ya ven que no sale nada de material, está a 200 bares y está en su condición, pues antes de retirarla, ajustamos el tornillo. Y se ajustan los tornillos de tal forma que ya se traslada a la mufla
de cocción la presión que nosotros necesitamos. Y de esta forma lo llevamos al aprendizaje. Aquí sí, ya con la prensa cortada, hay que ponerla en agua fría. ¿Por qué? Porque lo que vamos a hacer es curar el acrílico curado lento. Por ende, ya no podemos hacer como cuando desenceramos, que podía estar hirviendo el agua. No, acá tiene que empezar de cero, o sea, agua fría, e ir subiendo hasta que hierva. Y cuando hierva, hay que controlarlo por 1 hora aproximadamente. Entonces, se coloca en la presión y durante 1 hora debe estar en constante hervir. Como el agua se evapora, entonces lo que tenemos que hacer es tener una tetera con agua hirviendo al costado para ir reponiendo el agua a la misma temperatura. Hay otros sistemas, por ejemplo este, que se deja 20 minutos a 45 grados centígrados y no pares, puesto que es como si fuera una olla presurizada, pero necesita otro tipo de herramientas para que pudiese sentir ¿no? Solamente para conocimiento. Bueno, con esto vamos a terminar. Este es un caso en el cual se ha hecho la prótesis hasta el procesado, es el caso de una paciente joven, dentro de la completa superior e inferior. Ahí ya están las pruebas finales, el caso listo, superior e inferior, se retira y quedan las huellas en el articulador, se moja el modelo. Estas son las prensas artesanales. Se darán cuenta que hay mucha diferencia con las prensas de marca, ¿no? Las prensas de marca tipo Hanao o SSY son mucho más grandes y confiables, con una mejor consistencia. Esta son de bronce también y tienen espacios para tornillos, donde pasan los tornillos. Estos son los agujeros de salida del yeso, igual que la otra. Tiene su parte, contraparte y tapa, o mufla, contramufla y tapa. No tiene el botón de salida. El material necesario se aísla, como hemos dicho, se vaselina en la mufla, se coloca el yeso, se mide la altura, se prepara el yeso, se coloca en la mufla, se coloca el modelo y hacemos el mismo procedimiento que hemos hecho con la anterior. Medimos la altura con la contramufla, los dientes no deben sobrepasar, hemos dicho que debe estar a 2 centímetros más o menos de la parte alta, y de esa manera se limpia todo el contorno. Ahí se está midiendo. Está haciendo lo mismo con la superior. Una vez ya limpiada y completamente fraguado el yeso, se coloca el aislante. Luego viene el muflado de la contramufla, colocando primero el yeso tipo 3. Luego se coloca la contramufla y se rellena con yeso tipo 2. Se colocan las capas, ahí está, excede bastante, ¿cierto? Entonces, eso que excede va a salir por estos agujeritos. Esta es una prensa artesanal de un laboratorio. Se hace el prensado. Acá en este caso sería bueno colocar los tornillos para que los 3 elementos, ya que no es muy precisa, estén bien centrados. Y queda de esta forma. Ahora, hay muflas de aluminio. Las muflas de aluminio no son las más adecuadas. Las de bronce son las más adecuadas. Las muflas de aluminio artesanales. Bueno, aquí tenemos el caso una vez que se ha abierto, se ha lavado, se elimina la placa base, se lava toda la superficie. Vean que en este caso está muy dura la cera. Hay que echarle bastante agua caliente. Se ha abierto muy temprano. Hay que abrirlo. ¿Cuál es el momento ideal para abrir la mufla antes de lavar? Cuando vemos que en la superficie hay como una nata de cera. Se ve como en la superficie del agua, se ve como una nata de cera. En ese momento recién retiramos y es fácil abrirlo y la cantidad de cera es mínima. Se retira la placa base y la cera, se hace lo mismo, el lavado. Ahí se está haciendo el lavado con agua hervida. Se hace el uso de detergente para quitar la grasa, para purificar la grasa. Se verifican todas las cámaras diatóricas. Tenemos ya todas las cámaras diatóricas verificadas. Se aísla, esta es la contramufla, acuérdense.
agua, húmedo, se coloca y se hace el prensado. Una vez realizado el prensado, el papel se lo deja donde está, no está en contacto con los dientes, sino con la base de la dentadura. Se hacen los 3 prensados y por último se le colocan los tornillos en el último prensado para que ya no se mueva. En el otro, quien hacía esa labor era la prensa de ajuste. Simplemente tenía los tornillos. Acá se hace con los tornillos. O sea, el proceso es el mismo, solamente que depende del material con el que trabajamos. Es muy difícil conseguirlo. Nosotros en la facultad tenemos esas prendas, pero el laboratorio todavía no está en función, deberían utilizarlo. En los laboratorios privados generalmente utilizan esas prendas. Y en esa condición se lleva el hervido durante 1 hora. Sí, estamos en hora. Perfecto. Estamos terminando. Este es todo el proceso. ¿Tienen alguna pregunta? Ya. Va a ser un poco difícil